La revelación del misterio. Está disponible desde Amazon y Google Play Books. Muy buenas tardes, hermanos, o buenos días, según que el caso sea. Hoy vamos a hablar sobre el hecho de que todas las naciones son culpables de haber rechazado a Dios. En la lección anterior hablamos sobre cómo las naciones lo hicieron y hubo y hay hoy en día una tendencia entre los judíos pensar que como son gente de la ley, gente con la ley, como es el pueblo elegido de Dios, que ellos tienen derecho a ciertas promesas y bendiciones de Dios. Y el apóstol Pablo nos pone en claro el hecho de que a pesar de ser una nación muy religiosa, con ciertos beneficios reales, que no pueden jactarse por eso. Y de hecho, como él va a señalar en este libro de Romanos y como el Antiguo Testamento también señala, que siempre hubo y hasta el día de hoy hay un remanente, hay una minoría de judíos que han dado fieles, que han creído en Jesús, pero la mayoría todavía no lo ha hecho. Entonces vamos a ver que aún los judíos, aún los religiosos, quedan bajo la condena de Dios, a menos que pongan su fe y su confianza en Jesucristo. Entonces, en la primera lección vimos que las naciones conocieron a Dios, pero rechazaron a Él. Y en esta lección, en capítulos 2 y 3, hasta versículo 20 de capítulo 3, vemos la culpabilidad de las naciones, incluso la nación judía. Vamos a pedir que Dios nos guíe en esta clase y espero que las enseñanzas sigan aclarándose mientras sigamos explicándolas en la clase. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que nos acompañes mientras buscamos entender mejor el mensaje del libro de Romanos. Pedimos, Padre, que saquemos las aplicaciones apropiadas por medio de haber visto lo que pasó en Israel y el significado de lo que pasó. Que no seamos simplemente personas religiosas, pero personas llenas de fe, una fe que vale, y que la vida y el poder espiritual de Jesucristo se manifieste en nuestras vidas. Pedimos que sea así. Usa esta lección para cumplir con este objetivo, y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, antes de cada clase yo les pido que lean los capítulos que los vamos a tratar en la clase. Como en esta clase vamos a tratar capítulo 2 y la mayoría de capítulo 3, no vamos a tomar el tiempo en la clase para leer todos los versículos, así que lo hagan antes de la clase, por favor. Y además, habrá algunos versículos a los cuales nos referimos en la clase, pero en esta clase no vamos a leer todos. Entonces estamos en capítulo 2 ahora del libro de Romanos, con este tema, viendo este tema que la culpabilidad, o hay una culpabilidad, ¿verdad?, que toca a todas las naciones. Y lo que vemos en versículos 1 a 16 de capítulo 2 es que la religión en sí no borra la culpabilidad. Los que hemos sido entrenados en una buena iglesia, ya sabemos que la religión no puede salvar. Siempre enfatizamos ese punto. Pero no siempre se ha entendido bien. Hay muchos que piensan hasta el día de hoy que la religión es suficiente para salvar a la persona, porque hace que una persona sea buena, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo va a señalar con mucha claridad la religión en sí no borra la culpabilidad. La ética y la religión occidental se ha formado por el legado judío. Cuando pensamos en las tres religiones grandes, ¿verdad?, del mundo, pensamos en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Hay otras religiones que se practican, se creen en el oriente,
pero las más populares, ¿verdad?, serían esas. Y cuando hablamos sobre las creencias de Europa, por ejemplo, aún África hoy en día, y también en Norteamérica, Sudamérica, se han informado por este legado judío, lo que pasó en Israel. Cristianismo obviamente del judío, Jesucristo también el Hijo de Dios. Pero la ética y la religión, ¿cómo se comprende? Se ha formado por medio de lo que recibimos de los judíos. El error clásico del judío es pensar que, bueno, él es salvo simplemente porque él es una persona con la ley, de la ley, es parte de su legado, y él la tiene y él la oye. Así que en ese espacio es porque tiene y oye la ley. Y hay una tendencia dentro de la religión de juzgar con deseo de pecar. Lo que pasa, el apóstol Pablo está diciendo, ok, ustedes pueden ser gente muy recta, según su parecer, pero Dios nos ha condenado a todos para señalar a todos que tengamos que ir a Él por medio de Jesucristo, el único realmente justo. Y todos los profetas hablan sobre este hecho, que la ley no ha sido y no será, no es suficiente para justificar a nadie. Pero el apóstol Pablo, ¿qué se puede hacer con una persona religiosa? Parece que guarda la ley. Bueno, también en tal persona puede haber el deseo de pecar. Ese es el punto del Sermón del Monte de Jesucristo, ¿verdad? Que dice, bueno, las tradiciones dicen así y ustedes han escuchado que fue enseñado así, pero yo les digo. Y él habló sobre el corazón del asunto. Es la cosa más importante es el espíritu, la motivación. No es suficiente conformarnos nomás a las expectativas de la religión, de la sociedad. El corazón tiene que cambiarse. Y queremos tener cuidado con eso, aprender, ¿verdad?, de que podemos conformarnos, pero es verdad que Dios sigue obrando en nuestros corazones, nos ha transformado. Porque no queremos conformarnos, pero en nuestros corazones realmente desear pecar. Y como los deseos conducen a las acciones, los religiosos quedan inexcusables. Y esto es algo, ¿verdad?, a donde va aquí principios de capítulo 2. El saber lo correcto y mantener una apariencia religiosa no equivale a la salvación. Vamos a leer versículo 13 de capítulo 2. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces la tendencia de los judíos era pensar, somos gente con la ley, es nuestro legado, escuchamos la ley, tenemos nuestras tradiciones de someternos a oír la ley toda semana, y dice que no, los oidores serán los justificados, hay que hacer toda la ley. Y ahí es donde los profetas condenan a los que no practican la ley. Y eso nos incluye a todos, que todos precisamos salvación de Dios por estar destituidos de la gloria de Dios. Vemos en versículos 1 a 11 que la religión puede condenarte a ti mismo. Aún la religión puede hacérnoslo. Porque dice, ¿verdad?, aquí que porque tú que juzgas haces lo mismo. Está hablando ya sobre todos los vicios mencionados en capítulo 1. Hay una transición importante entre capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 1 es una descripción del rechazo de las naciones paganas. En capítulo 2 empieza a hablar sobre también algo del rechazo entre la propia nación judía. Entonces hay un cambio del tono y estoy seguro que era sorprendente a los judíos. Es leer que también somos culpables nosotros, pero somos gente con la ley. Dios por medio de la ley nos ha guardado de muchos de esos vicios, pero Pablo va a dirigirse hacia el corazón del asunto. Es decir, que todos hemos infraccionado la ley por lo menos en un punto y quedamos bajo la ira de Dios hasta algún punto. Su punto es que es imposible guardar toda la ley, por lo cual al juzgar a otro por infraccionar la ley,
uno condena a sí mismo. Básicamente dice, mira, vos has infraccionado en ese punto, pero si nosotros también hemos infraccionado en algún punto, estamos dando a entender que la ley es justa, hay que guardarla, pero ni nosotros la guardamos. Y este es el argumento del apóstol Pablo en los primeros versículos, ¿verdad? De capítulo 2, que aún los judíos, los que supuestamente son los enseñadores de las demás naciones, también son culpables. Y nos pregunta en versículo 3, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Sí, porque soy judío. Dice, bueno, la respuesta esperada es, sí, porque yo no practico todo lo que justo mencionaste en capítulo 1. No soy tan malo. Hay en ese espacio, ¿verdad? Yo no soy tan malo. Pero ¿qué es el problema con responder así? Bueno, el problema es que la justicia no se determina al compararnos unos con otros. Una vez más, ¿verdad? Se lo digo. La justicia no se determina al compararnos unos con otros. Porque dice en versículo 2 que la justicia de Dios es según verdad. No es según como nos parezca. Dice en capítulo 1 que Dios ha escrito su ley en nuestro corazón. Si aún no la oímos, podemos orientarnos medio a qué es el reglamento de la ley, qué son las expectativas de Dios, porque la ha escrito en nuestros corazones. Pero aún así, no al compararnos los unos con los otros, pensar que somos buenas personas. La justicia de Dios y el juicio de Dios es según verdad. Y también nos pregunta aquí, ¿menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? ¿Cómo sería posible ser religioso, una persona bastante recta según el parecer, y menospreciar las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios? Porque la religión en sí puede producir sí, un orgullo, un derecho que jamás querría humillarse realmente ante Dios. Así que la religión puede ponernos en gran riesgo de no conocer ni andar con Dios. Sin embargo, el arrepentimiento resulta en tal humildad. Y esto es lo que es una religión sincera, una religión nuevo testamentaria, una religión bíblica. Y aunque la ira de Dios ya se revela, hablamos sobre eso en la lección anterior, que habrá un juicio de Dios en el futuro, pero también hasta algún punto la ira de Dios ya se revela actualmente por el hecho de que Dios entrega a la gente a sus pasiones inmundas. Y yo recuerdo escuchando a un predicador que mencionaba al enseñar capítulo 1 que Hollywood, todas las películas, por ejemplo, que salen de Hollywood, la gran mayoría es muy mundana, muy pecaminosa, ¿verdad? Promocionan cosas que son condenadas en las Escrituras. Y la gente termina pensando que es de más mirarlas, y si uno no tiene cuidado también va a terminar practicándolas por la influencia que le ha tenido Hollywood. Pero dice, Hollywood es el juicio de Dios sobre las naciones. Porque, ¿qué pasa? Promulga y promociona esos vicios, y la gente se hunde cada vez más en las cosas que no son convenientes para nada. Era una explicación interesante, pero también corresponde a la enseñanza ahí en capítulo 1. Aunque la ira de Dios ya se revela, en el futuro Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Este es el punto en versículo 6. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice que Dios juzgará a las naciones paganas, gentiles. Dios también juzgará a la nación judía. Y positivamente vemos que incluirá este juicio de Dios en versículos 7 y 10. En versículo 7 dice, Dios pagará vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra, inmortalidad. Y en 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego.
Negativamente, el juicio de Dios se explica en versículos 8 a 9. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego. La novedad para el judío es que no tiene derecho de enorgullecerse. Porque en versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aun los que han infraccionado la ley en un punto, los que por su cultura, por su legado, por su religión piensan ser mejor que las demás naciones, los demás individuos, dice que no hay acepción de personas para con Dios. Y todos podemos decir, amén. Gracias a Dios por eso. Ni tampoco queremos ser nosotros así, haciendo acepción de personas. Porque si fuera así, Dios podría haber dicho, mira, esta gente con ley, con cultura, con legado, la acepto y las demás naciones no. Pero Dios está incorporando aún a las naciones gentiles por medio de su iglesia, por medio de su Hijo Jesucristo, en su favor y en el evitar esta ira que se explica para poder heredar las bendiciones de Dios en esta vida y más que nada en la vida que viene. Para un judío, este es el tropiezo, esta es la piedra de tropiezo, ¿verdad? De que trata las escrituras, porque ya es básicamente Dios está nivelando la cancha, para decirlo así, que no hay excepción de personas. Y hay una diferencia entre ser, dice aquí, oidor y hacedor de la ley. En versículos 12 a 16 vemos que hay una diferencia entre ser oidor y hacedor de la ley. La grandeza de la ley de Moisés es que codificó la ética divina ya escrita en cada corazón. Porque nos explicó en capítulo 1 que la ley está escrita en nuestros corazones. Hay que detener la verdad con injusticia, todos, al no estar atento y obedecer la ley. Pero la ley de Moisés se marca por la codificación de la ética divina, de la cual todos ya están conscientes al oír la ley o no. Hasta algún punto está en nuestros corazones. Lo que Romanos pone en claro, esta revelación general de Dios, que todos las tenemos, a pesar de escuchar o conocer el Evangelio o no, nos hace responsables, pero no es suficiente para salvarnos. La salvación viene por medio del Hijo de Dios. Es la única manera, por eso hay que haber un predicador que comparte cómo se puede salvar. Pero la ley está escrita en nuestros corazones y es suficiente para condenarnos, para enseñarnos algo de nuestra responsabilidad ante Dios. Uno será juzgado según lo que sepa y según la ley escrita en su corazón. Y en este sentido sería posible que los gentiles sean hacedores sin ser oidores. Habla sobre eso. Yo pienso en algo que dijo Cristo, ¿verdad? Que puede capaz aclarar el tema un poco. En Lucas 12, versículo 48, Cristo dijo, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, es verdad que leemos en las Escrituras sobre capaz niveles de castigo que nos pasará a base a lo que conocíamos. Y la tarea de la iglesia, la tarea misionera es compartir las buenas noticias con todos porque no hay otra manera de salvarse, de escaparse de la ira de Dios, aun las cosas inconvenientes en esta vida. No digo, ¿verdad?, que al creer en Cristo nunca vamos a tener que sufrir, pero es verdad que Dios nos salva de cosas muy inconvenientes aún en esta vida para poder disfrutar de una vida más abundante y luego esperar nuestra herencia, la glorificación, estar con Cristo. Pero aún los gentiles pueden ser hacedores hasta algún punto sin ser oidores.
Y la ética mencionada aquí se refiere específicamente a la de los romanos. La nación romana, el imperio romano, representó las prácticas de las naciones que no conocieron a Dios, pero generalmente aplica a toda cultura mundial. Entonces vemos aquí que la religión en sí no borra la culpabilidad. La religión no es suficiente para limpiarnos la conciencia para poder presentarnos ante de Dios. Y 2.2 vemos que la confianza tradicional del judío, entonces, es errónea. La confianza tradicional del judío es errónea. Y eso se enseña en versículos 17 hasta 29. Todas las descripciones de 2.17 hasta 2.20 refieren a por qué los judíos creen ser especiales. Y es verdad, no queremos equivocarnos en este punto. Los judíos son especiales. Es que Dios no hace acepción de personas. Pero eso no abroga el hecho de que es gente especial, gente elegida por Dios, gente para la cual Dios tiene planes impresionantes a los fines de los tiempos. Son especiales en este sentido. Dice, ¿verdad?, aquí en estos versículos que son descendientes de Abraham según la carne, biológicamente, y muchos del tribu de Judá, y por eso se llaman judíos, porque Judá, su padre le explicó que por medio de Judá iba a venir los legisladores, hasta el legislador, el gran rey, que iba a reinar entre todas las gentes. Es una profecía mesiánica. Y ellos obviamente están contentos poder identificarse con Judá y esa promesa, por eso se llaman judíos. También son especiales porque recibieron la ley de Dios por medio de Moisés y ellos conocieron la voluntad divina. Dios habló por medio de Moisés judío y también a la nación judía. Esa es historia, no se puede negar. Son especiales en ese sentido. También eran los señalados para llevar la ciencia y la verdad a todas las naciones. El apóstol Pablo nos va a aclarar que Dios ya obra más que nada entre los gentiles, porque cuando Cristo vino, el más grande y la culminación, ¿verdad?, de la tradición profética, siendo el más grande, el Hijo rechazado por los labradores, según esa palabra, ¿verdad?, que dio Cristo. Entonces Dios también en algún sentido cambió y ya obra entre los gentiles para luego, de nuevo, obrar entre su propio pueblo, los judíos. Pero ellos eran los señalados para enseñar a las demás naciones. Hasta algún punto lo hicieron. Por ejemplo, leemos sobre Daniel y otros hombres fieles que llevaron su fe y el conocimiento que tuvieron ellos de Dios a las demás naciones. Pero en una escala grande no pasó. Y ya es la tarea de la iglesia. Y en el plan de Dios, impresionante, la iglesia mostrará a los israelitas las grandezas de Jehová para que ellos terminen creyendo en Jesús. Y eso, como Romanos 9 a 11 explica, señalará tiempos de la resurrección y los tiempos finales. Vamos a orar que sea así, que al vernos a nosotros los judíos querrán creer en Jesucristo, el Mesías. Los judíos corporalmente han pensado tener derecho de enorgullecerse. Eso es lo que vemos en versículos 21 a 29. Las acusaciones de versículos 21 a 23 tienen que ver con ambos, malos deseos y malas acciones. Vamos a leer esos versículos 2, 21 a 23. Dicen, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Bueno, los judíos entonces pensaron que, mira, de nosotros es enseñar a los demás la ley divina, qué es la ética, qué es la cultura, qué son los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo puede pasar en el liderazgo cuando uno es encargado
puede engrandecerse y empezar a cometer las cosas que ya sabe que no son correctas. Y esto tiene que ver con no solamente malas acciones, pero malos deseos. Al venir Jesucristo, al leer, ¿verdad?, en los evangelios, vemos que hubo pecado, mucho pecado en la nación. Por ejemplo, la codicia, que él echó a los vendedores del templo porque querían ganar en el día de realmente cuando debían adorar a Dios y no buscar plata. Entonces, caracterizó la nación, ¿verdad? Este pecado. Pero también los malos deseos. La raíz del problema en Israel, como es la raíz del problema entre las naciones hoy, es que un cambio al corazón era necesario. Ese es el punto de la predicación de Jesús en el Sermón del Monte. Dice, por ejemplo, no basta no hurtar, hay que evitar la codicia. No basta, ¿verdad?, no cometer adulterio, hay que evitar ese tipo de codicia también. Y aún con hablar, en vez de decir, yo te juro que no lo haré de vuelta, y invocar aún a Dios y la tierra y el cielo para que sepa que soy honesto. Mira, si vos decís que será así, debe ser así. Si vos decís que no será así, debe no ser así. Porque el sí debe ser sí, el no debe ser no, y debemos ser personas de confianza. Honestos, porque la raíz del problema es el corazón, no solamente el conformarse a la ley, pero ni infraccionar el espíritu de la ley. El gloriarse en la ley, mientras no se la guarda, es hipocresía, y eso resulta en burla. Ese es el punto en versículo 24, ¿verdad? Porque dice de nuevo en 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No hace mucho tiempo que encontré un hombre, mientras evangelizábamos, que me dijo, no, las iglesias siempre están pidiendo dinero, por eso no voy, porque yo sé que es como son ladrones, ¿verdad? Algunos sí, es verdad, son ladrones los que a veces utilizan el televisor y dicen, mira, Dios quiere hacerte una bendición, pero hay que enviarme $100. Obviamente no es el evangelio ese, pero también la iglesia tiene que andar y queremos ser caracterizados por las buenas obras, ayudar a los necesitados y los pobres, y hay que dar para que sea así. Soportar el liderazgo también. Es la única manera de hacerlo si le somos fieles a Dios con nuestras ganancias. Pero es verdad que muchos se han abusado del nombre de Dios y mucha gente no confía en Él. No es una buena excusa, pero mucha gente la usa como excusa. Porque el nombre de Dios es burlado entre los demás a causa de la hipocresía. Queremos evitar cada clase de hipocresía para que la gente aprenda a glorificar a nuestro Dios en vez de burlarse, como pasó con los judíos. La circuncisión. Habla bastante sobre la circuncisión en versículos 25 a 29, ¿no? La circuncisión puede parecernos raro, pero tiene que ver con la promesa de una descendencia bendecida por Dios que implicó la llegada del Mesías. Era la señal del pacto entre Dios y Abraham. Entonces todo judío es circuncidado. Hay algunas naciones, por lo menos yo soy estadounidense, y ahí la mayoría de los varones es circuncidada porque ha llegado a ser una práctica, no por religión o creencia, creo que para ellos es más una cosa, ¿verdad?, de la salud. Pero depende del lugar, de la nación, ¿verdad?, si se practica o no. Creo que también tiene que ver con el legado judío y cristiano en los Estados Unidos. En Uruguay, por ejemplo, cuando nuestro hijo Owen nació, les pareció a los del hospital una cosa rara circuncidarle. Está bien, porque no es necesario practicarlo.
La Biblia está muy claro en ese punto que los judíos lo hicieron, pero no es un requisito para ser salvo, obviamente. Para los judíos es algo muy importante. Era una señal externa de identificarse con la ley. Y en un sentido, ¿verdad? La imagen era que todo el cuerpo pertenece a Dios. Y ante Dios no hay secretos. Y Dios quiere controlar todo. Para bendecirnos con un buen destino. Porque de nuevo representó la llegada del Mesías, ¿verdad? Normalmente no se practica entre los gentiles. Tiene su utilidad, pero como todo rito externo, no puede conferir la salvación. Y en 2.3 vemos, ¿verdad? Versículos 1 a 9 en capítulo 3, la ventaja divina del judío es real. Porque, dice en versículo 2, les ha sido confiada la palabra de Dios. Son los guardianes del texto. La ventaja no parece ser ventaja porque el judío mismo no la aprovecha. Dice en versículo 3 de capítulo 3, pues si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Bueno, parecería que la fidelidad de Dios queda nula por la falta de la obediencia de estos. Pero en 4 explica que la fidelidad de Dios no se abroga por la infidelidad del hombre. Versículo 4 de nuevo dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y ahora hay un lugarcito en los apuntes para que ustedes opinen sobre qué puede ser el significado de esa cita final de versículo 4. Y pueden escribir, ¿verdad?, como les parezca y luego podemos hablar sobre el significado ahí. Y hay otras conclusiones erróneas que uno puede lograr tener o llegar a tener. En versículos 5 a 9 vemos estas. Uno puede pensar, bueno, como la infidelidad del hombre provee un buen contraste con la justicia de Dios o la resalta, Dios sería injusto en castigar porque la infidelidad es la única manera de probar su justicia. Versículo 5. Y vamos a ver en capítulo 9, versículo 20, que es un argumento que probablemente se usaba con frecuencia entre los judíos, los oponentes al apóstol Pablo y al evangelio de Jesucristo. También bastantes naciones paganas, ¿verdad?, podrían pensar, mira, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿no está bien pecar? Porque así glorificamos a Dios, resaltamos su justicia. Uno puede pensar que el evangelio y la gracia termina en eso, pero es una equivocación. Como la mentira, otra conclusión errónea, ¿verdad? ¿Cómo la mentira puede resaltar la verdad de Dios dándole gloria? Dios no puede culpar a nadie con pecado. El pecado entonces es un instrumento que se transforma en santificado porque se usa para glorificar a Dios. Así que cuanto más peque, más Dios es glorificado. Obviamente, un pensar muy erróneo. Y los oponentes del apóstol Pablo probablemente, comúnmente, utilizaron esta forma de pensar para atacarle. La doctrina de la gracia resulta en pensar, bueno, hagamos males para que vengan bienes. Dice eso en versículo 8. Para el judío era gracia pura e incomprensible que un gentil, alguien fuera de la ley, podría ser incorporado en las mismas bendiciones de Israel. Y podemos imaginar que algunos judíos temieron la entrada de los males de las naciones gentiles a causa del mensaje de Pablo. Él disminuía la importancia, por ejemplo, de la circuncisión, de la cultura, las tradiciones judías, y eso causó un gran temor entre los judíos. Por ejemplo, yo pienso en lo que pasó en el libro de Hechos, ya voy allá. El libro de Hechos,
capítulo 21, en versículos 27 a 29. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo. Pero qué abominación para un judío, porque ni es circuncidado. Y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, pero Pablo no lo hizo. Pero claro que podemos ver el temor que tuvieron los judíos de perder toda su cultura y tradición y religión. Cristo mismo había hablado sobre la destrucción del templo, que ya el templo será el ser humano en quien Dios quiere morar. Esto no niega el hecho de que parece de las escrituras proféticas que habrá un tercer o cuarto templo. No sabemos cuándo se cumplirá, pero parece un templo en el futuro. Pero claro que su manera de practicar su fe era muy arriesgada. Otro pensar erróneo sería que los judíos son mejores que los gentiles. En 3, versículo 9, vemos que también esa forma de pensar sería bien equivocado. Entonces, por fin, hermanos, 2.4, vemos que la ventaja divina del judío no puede justificar. El apóstol Pablo se pone a enfatizar este hecho en versículos 10 a 20 de capítulo 3. El mismo judío, héroe, David, hasta el día de hoy en la bandera, ¿verdad?, israelí, aparece la estrella de David. David es un héroe. Pero él señaló la culpabilidad de sus compatriotas, y es citado aquí en capítulo 3, más el profeta más prolífico, Isaías. Los dos señalan el pecado de todos. Cita tras cita en versículos 10 hasta 18. Los dos señalan la culpabilidad de la nación judía. Y la ley entonces cierra toda boca. Y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. ¿Qué hemos visto? Que las naciones paganas conocieron a Dios, pero lo rechazaron. Pero los judíos también son culpables. La historia y las escrituras han mostrado que la ley en sí, la ventaja del judío, no puede justificar. De hecho, es la ley que da al conocimiento del pecado y nos muestra la necesidad de poner nuestra confianza y fe en el Mesías. Y de aquí va a lanzarse en una explicación de lo que logró Cristo para poder justificar las personas de las naciones paganas y aún sus propias compatriotas, los judíos, por medio de su obra en la cruz. Y en la próxima lección, Dios mediante, vamos a tratarlo. Bendiciones.